Y hemos venido desde el tiempo del ayuno congregacional hablando nos centramos sobre todo en un personaje llamado Abraham. Todavía no se llama Abraham, hasta donde vamos, apenas se llama Abraham. Dios después le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Así que Dios es un Dios que cambia nombres, decimos amén. En su familia a veces a usted le pusieron un sobrenombre muy feo, sus amigos, qué sé yo, pero dice, no, para mí usted no se llama así, para mí usted se llama así. Y nos quita un nombre de maldición y nos pone un nombre de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Dios por esa forma de ser de nuestro Dios. Entonces, he titulado a esta palabra, la he titulado hasta en las mejores familias. Amén. ¿Cuántas mejores familias hay aquí? Bueno, hay cosas que pasan hasta en las mejores familias. Y vamos a ver un caso especial que sucedió en la familia de Abraham. No tendrían que haber sucedido, pero sucedieron. Cosas que uno diría, oiga, pero eso está en la Biblia. Se supone que Abraham es el padre de la fe y que Dios llamó a Abraham, lo llamó amigo de Dios. Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, dígale a su vecino, hasta en las mejores familias. Entonces, hace 8 días hablamos acerca de que hay despedidas que uno lo dejan triste, ¿cierto que sí? Claro que sí. Las madres que saben cuando un hijo le tocó, se lo llevaron para el ejército, esas madres, esos padres de familia, se queda ahí medio corazón, el corazón partido. Un familiar que se va para otro país y uno pensando, ¿cuándo lo volveremos a ver? Y a Abraham le tocó despedirse de un sobrino a quien quería como si fuera un hijo, llamado Lot. Entonces Abraham quedó cabizbajo y Dios se le aparece a Abraham tan pronto Lot se separa de él y le dice, Abraham, levanta tu mirada, mira la tierra en la cual tú estás, hacia el norte, sur, oriente y occidente. Y le dijo Dios a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora recuerde esto, Abraham con su esposita Sarai hasta el momento no tenían hijos, pero Dios ya le está diciendo 2 promesas en una. Le está diciendo a tu descendencia, o sea, le está diciendo tú vas a tener hijos. Y lo segundo que le está diciendo es, esta tierra va a ser para ti, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, a veces nosotros le damos muy duro a personajes como Abraham, pero recuérdese que Abraham en ese tiempo no tenía Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. Está la palabra de Dios, decimos amén a eso. Tampoco Abraham tenía la ley de Moisés, porque Moisés vino a aparecer más de 400 años después. Entonces, Abraham lo único que tenía era que Dios se le aparecía de cuando en cuando y le decía un mensaje. Y a Abraham le tocaba, en el buen sentido de la palabra, conformarse con ese mensaje y caminar con esa palabra quién sabe cuánto tiempo hasta que Dios volviera a aparecerse. ¿Más duro que a nosotros? Sí, porque usted va a la Biblia todos los días y Dios le va a hablar todos los días. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces no era algo diario. Usted ve, por ejemplo, que pasó un lapso como de 13 años. 13 años sin escuchar la voz de Dios, Abraham, y a los 13 años vuelve a escuchar la voz de Dios. Entonces eran tiempos, a mi juicio, muy largos. Entonces, ahora, acuérdense que la promesa que Dios dio a Abraham fue, esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Entonces yo creo que Abraham se quedó inquieto, diciendo, ¿cuál descendencia? Yo no tengo hijos, con mi esposa no hemos podido tener hijos. De pronto la costumbre es que si yo muero sin hijos, quien me va a heredar todo esto va a ser mi mayordomo, que es como lo más cercano que yo tengo ahí en este momento. Entonces a lo mejor va a ser Eliezer, que así se llamaba el mayordomo, a lo mejor va a ser ese. Entonces Dios le dice en el capítulo 15, no lo vamos a leer, pero le dice, Abraham, no temas. ¿Se acuerda la palabra del miércoles? Yo soy tu escudo.
y tu galardón o tu recompensa será sobremanera grande. Y Abraham, ahí donde Abraham le dice a Dios: Dios, pero mira que tú no me has dado descendencia. Y Dios lo saca de su casa o de su tienda, le dice: cuenta las estrellas de los cielos, mira, ¿las puedes contar? No, así será tu descendencia. Entonces le vuelve a recalcar que le va a dar una descendencia. Le vuelve a recalcar eso. El problema es que no le dijo cuándo. A nosotros nos gustaría que Dios nos dijera cuándo, ¿cierto que sí? Claro que sí, pero no le dijo cuándo. Entonces pasó el tiempo y aquí aparece el meollo del asunto. Capítulo 16, el versículo número 1, dice la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Para hasta ahí. Ahí dice que Sarai no le daba hijos a Abraham. O sea, quiere decir, o así lo interpreto yo, que después de que Dios le da la promesa a Abraham, diciendo: te daré una descendencia, pues Abraham y Sarai tuvieron muchas relaciones sexuales, ¿sí? Pero nada pasaba, no quedaban embarazo. Compraban prueba de embarazo, nada, otra prueba de embarazo, otra, y muchas pruebas y nada pasaba. Entonces aparece en la escena una sierva de Sarai llamada Agar. Dice la Biblia que era egipcia, porque si usted puede leer los primeros capítulos que tratan sobre Abraham, ellos en algún tiempo descendieron a Egipto y parece que allá compraron una sierva llamada Agar, dice la palabra de Dios. Entonces aquí empieza el problema, hasta en las mejores familias. Versículo número 2, ¿qué sucede? 2 y 3. Dijo entonces Sarai a Abraham, mire la maravillosa idea de Sarai: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Permítame extractar varias situaciones de esta historia. La primera enseñanza que nosotros podemos traer a colación es que hay un peligro muy grande cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas. Dígale que está a su lado, dígale: el peligro de las decisiones apresuradas. Hay decisiones apresuradas que nosotros tomamos cuando tenemos ira. ¿Nos ha pasado? La mayoría de esas decisiones que tomamos cuando tenemos ira, ¿cuál es el resultado? Nefasto, negativo. Entonces ciertas personas que a veces tienen como la confianza para acercarse a mi pastor: yo estoy que mato y como del muerto, ¿cómo me va a hacer eso? Yo le digo: yo lo entiendo, yo estaría en su lugar o estuviera pensando lo mismo, tranquilo, ¿sí? Pero yo les digo: espere que la espuma baje. Cuando la espuma baje, entonces ahí sí mire qué decisión tomar. Este no es el momento de tomar decisiones. Entonces tomamos decisiones apresuradas basados en la ira. Tomamos decisiones apresuradas basados en la desesperación. Pero en este caso, es mi lectura, Sarai tomó una decisión basada en la frustración. ¿Cuándo se frustra uno? Cuando algo no se da. No se da, no se da, no se da. Y usted se frustra. Dios mío. Entonces Sarai tomó una decisión equivocada, apresurada, basada en la frustración, porque le dice a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿A quién está culpando? A Dios. Estaba frustrada. Entonces Sarai a lo mejor pensó que esa promesa de descendencia era para su esposo, pero no era para ella.
que ese serás padre de multitudes era para ella, pero ahí en ninguna parte dijo que madre de multitudes. Eso es para usted. Entonces, mi hijo, hagamos lo siguiente. Ojo a esto. Y mira el peligro de las influencias culturales. Repita esa frase, diga influencias culturales. ¿Se acuerda que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12, le había dicho, sal de tu tierra? Ese sal de tu tierra implica, entre otras cosas, el llamado a romper con muchas cosas de nuestra cultura que ya no están de acorde a la cultura del reino de Dios. Usted sabe, usted no sabe, yo tampoco, pero no nos alcanzamos a imaginar cuánta influencia cultural cargamos nosotros encima que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, que va en contra del reino de Dios. Una de las costumbres, ojo a esto, de la cultura, de la influencia cultural en Mesopotamia era, bueno, esto es historia también, porque arqueólogos han hallado en Mesopotamia, de donde Dios sacó a Abraham y a Sarai, han hallado arqueólogos tablillas sobre la cultura mesopotámica, y entre ellas habrían contratos matrimoniales donde estipulaba que las esposas estériles debían buscar otra mujer para que su marido pudiera tener hijos. Entonces, esa decisión de Sarai no fue de buenas a primeras. Era algo que estaba arraigado en la cultura de donde Dios lo sacó. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, lo que le está diciendo es, quiero que te muevas ahora bajo mi cultura, bajo mi reino. Diga conmigo, diga cultura de reino. Mire a su vecino y dígale, pilas con las influencias culturales. ¿Usted sabe cuánta gente vamos a perder ahorita en medio de las fiestas de Girardot? Porque esa es la cultura. ¿Hola? Bueno. Entonces, a veces dijo alguien, la distancia más larga entre dos puntos es un atajo. A Sarai le pareció fácil, a Abraham como que tampoco chistó mucho. Mi hijo, tome esta sierva, acuéstese con ella, tenga relaciones sexuales, y prácticamente cuando esta mujer esté dando a luz, entonces yo también pongo mis rodillas enfrente de las de ella y recibo el niño como si fuera mío. Influencias culturales. Hay promesas, todas creo yo, que para su cumplimiento demandan de nosotros no solamente fe, sino también paciencia. ¿Cómo estamos de paciencia? Hebreos capítulo 6, el verso 12, perdón, me salgo un poco de la historia para mirar lo que dice aquí. Hebreos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más? La paciencia. ¿Cuántos ingredientes ve usted ahí? Dos. Primero, ¿cuál es? Dice que por la fe y la paciencia, ¿qué haremos? Heredarán las promesas. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? Por sí mismo, verso 14, diciendo, miren las promesas que Dios le había jurado a Abraham. Léalo conmigo fuerte, 2, 3. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado alcanzó ¿qué? La promesa. ¿Qué demanda que nosotros veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida? Dos ingredientes, fe y paciencia. ¿Tuvo Sarai paciencia? Y por ende veo que tampoco Abraham inicialmente la tuvo. Entonces, a los que están aquí jóvenes, yo les digo, tranquilos.
que a cada marrano le llega su nochebuena. ¿Le estoy dando ánimo? O sea, en el buen sentido de la palabra es: no te compares con tus amigos, con tus compañeros. Dios contigo tiene su propio proceso y sus tiempos. Ten paciencia, no te afanes, no te apresures. El peligro de las decisiones apresuradas. Volvamos a la historia. ¿Qué sucedió entonces? Versículo número 4. Dice: y él, Abraham, se llegó a Agar, o sea, tuvo relaciones sexuales, la cual concibió o quedó en embarazo. Y escuche esto, o lea conmigo. Y cuando vio que había concebido, ¿cuál fue el resultado? Miraba con desprecio a su señora. Sarai quiso arreglar un problema. ¿Pero en qué resultó hasta el momento todo esto? Lo que hizo fue causar un problema mayor. ¿Alguien aquí le ha pasado? Por hacer bonito en la foto, ¿cómo quedó? Horrible. Se apresuró, no esperó en Dios, no consultó a Dios. Sarai nunca, se dice la Biblia, que lo oró a Dios y le dijo: Dios, lo he de hacer de esta forma, tengo una maravillosa idea, pero ¿tú qué piensas? Al parecer el único que era hijo de la fe era Abraham, pero como que Sarai todavía no era como cristiana, como no mucho. Entonces sucedió eso. Dice que cuando Agar vio que había concebido, empezó a mirar, no dice ni siquiera con menosprecio, dice con desprecio a su señor. O sea, Agar pensó que ella era ahora la señora de la casa. Entonces aquí hay un principio para nosotros. ¿Cuál? A mayor fruto, mayor humildad. Predíquemele a su vecino. ¿Cuál es el principio? Esta mujer ya tenía un fruto en su vientre, pero en lugar de crecer en humildad, empezó a despreciar a su señora. Puede pasar que un hijo, en la medida que va creciendo, prosperando, creciendo en conocimiento, en títulos, pueda empezar a mirar con desprecio a sus padres. Algo tan sencillo como lo que tiene que ver con tecnología. Ese papá o esa mamá tienen un celular iPhone, pero lo único que saben es encenderlo y apagar. Y no es sino que el papá o la mamá le digan al hijo o a la hija: ay, venga, hágame un favor, es que yo no entiendo. Ay, mamá, ay, ya, preste para acá, venga, yo le hago eso. Escucho demasiado silencio. Escucho un silencio ensordecedor. Entonces, en la medida que vamos creciendo, se nos va inflando el pavo, empezamos a ver fruto, y entonces ya empezamos a mirar por encima del hombro a los padres, a los pastores. Empezamos a mirar por encima del hombro porque ellos han alcanzado lo que otros no han alcanzado. Entonces, ¿por qué no hacemos de esto una oración continua? De decirle a Dios: Señor, permíteme crecer siempre en humildad. Hola. ¿Cuántos queremos crecer en humildad? La promesa para los humildes es la exaltación, porque la Biblia dice que Dios exalta a los humildes, dice la palabra del Señor. Tercero, lo vemos en el verso 5.
¿Qué pasó después de esto? Entonces Sarai dijo a Abraham: mire este chicharrón, mi afrenta sea sobre ti. Sarai diciéndole a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose en embarazo o encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Se lo voy a leer en una versión, la versión Telea. Mire lo que Sarai le dijo a su esposo Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. ¿Estaba amargada la señora? Entonces, aquí hay otro principio. Hablando de la humildad. Humildad es reconocer que me he equivocado. ¿Cuántos aquí les es fácil reconocer que se equivocan? ¿Cuántos aquí les es difícil reconocer que se equivocan? Entonces, para crecer en humildad necesitamos reconocer: uy, qué pena, me equivoqué, qué embarrada, uy, no. Eso es un solo ponerse rojito un momentico nomás. Pero es mejor estar descolorido un momentico y no en el infierno toda la eternidad. Entonces, reconocer. Sarai, en lugar de decirle a Abraham, Abraham me dijo: uy, qué embarrada, a mí cómo se me fue a ocurrir eso. No, Abraham, perdóneme, mi hijo. Agar, qué pena con usted. No, porque es que cuando uno está, hermano, amargado, uno busca culpables por algún lado. Y aquí quien pagó los platos rotos inicialmente, ¿quién fue? Abraham. Cuando le dijo: usted tiene la culpa. Y le dijo: es más, Dios habrá de castigarlo a usted por esto. Verso 6. Ahora vamos a ver qué pasa con Abraham. Y respondió Abraham a Sarai. Y mire la respuesta de este hombre: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien que te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y aquí yo noto otro aspecto que tenemos que aprender los hombres. ¿Cuántos hombres, varones hay aquí? Y es el siguiente: hombría no es sinónimo de pasividad. Abraham fue pasivo, porque cuando Sarai, su esposa, le dijo esto: Dios habrá de castigarte, ¿sabe qué hizo Abraham? Se lavó las manos y le dijo: esa es su sierva, usted mire a ver qué hace con ella. Hola. Y a veces nosotros, como hombres de casa, padres de familia, esposos, tenemos una actitud en el hogar demasiado pasiva. Y no hemos entendido que un día al primero que Dios le va a pedir cuentas por los hogares, por cada hogar, es a nosotros los hombres. Hay del gallinero donde la gallina canta y el gallo calla. Hogares cristianos donde está enquistado un matriarcado, la maldición del matriarcado. Y el hombre cuentecita habla. Pero ese hombre no ha entendido que a quien Dios le va a pedir cuentas es a él.
Sucedió desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, la iniciativa fue de Eva, pero a quien Dios llamó a cuentas primero fue a Adán. Entonces usted ve hombres que piensan que su mayor logro es traer el mercado a la casa y pagar los servicios. Entonces, ya. Pero son hombres que no convocan a su familia a un devocional. No convocan a su familia a congregarse. No ponen disciplina en casa, no hay orden, no hay tiempo para la diversión, nada. A mí me llamaba la atención un video, no lo podemos poner porque es demasiado rápido, está en inglés y no se alcanza a entender la letra, pero me llamó la atención viendo un video de un padre de familia. Escuche este cuadro. Está en su carro, en su camioneta, parqueado al frente de su casa. Aquí a su derecha, en el puesto del copiloto, tiene a su hijo adolescente por ahí de unos 13 años. Y entonces el padre de familia hace un video y dice: yo me llamo fulano de tal, aquí está mi hijo al lado, sí, hemos trabajado muy duro hoy, dice este padre de familia en ese video. Y dice: hijo, ¿qué hicimos hoy? Y el hijo dice: estuvimos cavando hoyos, estuvimos sembrando árboles y echándole abono, algo así por el estilo. Entonces, ¿y estás cansado, hijo? Sí, muy cansado. Dijo: bueno, en este momento nos disponemos a entrar a la casa, después de un largo día de trabajo, dice este hombre. Y lo más probable, ¿sí?, es que mi hijo fulano de tal va a querer que yo juegue a la pelota con él. Mi otro hijo va a querer que yo lo escuche porque me va a contar todas las historias del día. Y a lo mejor el bebé o la bebé debe estar llorando y debo ayudarle a mi esposa a cargarlo para que ella me ayude para servir los alimentos o hacer la comida. Y le dijo al hijo: hijo, quiero que entiendas algo, quiero que respiremos profundo, porque allá en casa nos espera otra gran tarea. A ti no te corresponde tanto, me corresponde a mí como padre de familia, pero quiero que entiendas algo. A pesar de lo cansado que hayas llegado a casa, vas a entrar a la casa y cuando seas padre vas a tener que seguir trabajando en casa. ¿Lo entiendes, hijo? Y el hijo adolescente: entonces, hombría no es sinónimo de pasividad. Y en el hogar hay conflictos, en el matrimonio hay conflictos. Los conflictos no necesariamente son malos, pero si se les enfrenta adecuadamente pueden ser una gran oportunidad. La Biblia dice, y lo vimos en algún momento, que hierro con hierro se aguzan. Entonces, los conflictos requieren que tomemos acciones para guardar la paz. Abraham, en lugar de darle la cara al conflicto, ¿qué hizo? Mire a ver usted qué hace. ¿Sí? No resolvió el conflicto realmente. ¿Cómo Sarai resolvía los conflictos? Diga conmigo: atacando. Yo pregunto y usted responde. ¿Cómo Sarai resolvía los conflictos? Atacando. ¿Y cómo lo resolvía Abraham? Esquivando. ¿Buena forma de resolver conflictos? No. Y así sucede a veces en medio de los hogares cristianos. La hermana Anabel, que resuelve sus conflictos atacando, y el hermano Abraham, que resuelve sus conflictos esquivando. Así que es un llamado para nosotros como hombres a ser hombres a la manera de Dios. ¿Aló? Bueno, entonces Abraham le dice: haga con ella lo que bien le parezca. Se lavó las manos. ¿A quién le dijeron? A Sarai. Por eso dice la última parte del verso 6. Dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, tan pronto Abraham le dijo: haga con ella lo que quiera, Sarai dijo:
y empezó a montársela a la pobre Agar. ¿Cómo creen ustedes que la montaba? ¿Qué hacía? A lo mejor le tiraba la cobija a los pies. No me gustó. ¡Pah! Puede ser. Agar trapeaba. ¿Y qué hacía Sarai? Le pisaba el piso, los pies sucios. Bueno, en fin, se la montó. Entonces, aquí hay otro principio. ¿Cuál es? Poder no es permiso para oprimir. ¿Hola? Poder no es permiso para oprimir. O sea, poder no es sinónimo de opresión. Dice la Biblia que Sara o Sarai la afligía. Y aquello de nosotros que se nos ha dado poder, autoridad, mando, usted como padre de familia, usted como jefe en su empresa, supervisor en su empresa, usted tiene gente a cargo, usted y yo debemos tener mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque a veces usted dice, no, pues así fue como me tocó a mí. Cuando yo llegué a esta empresa, así fue como me enseñaron. No, pero usted no tiene que repetir la misma escuela. ¿Aló? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Según el verso 6, la última parte, ¿qué hizo Agar? Huir. ¿Lo hubiera hecho usted también? ¿Fue una buena decisión la de Agar? No, yo no me aguanto más esta vieja loca. Yo me voy en embarazo. Y yo me voy y se fue. Otra decisión apresurada. Perdón, señora hermana Agar, ¿usted le oró a Dios? ¿Usted le consultó a Dios? ¿Usted le dijo a Dios que usted debía hacer eso? ¿O Dios le dijo a usted que usted debía hacer eso? Entonces, y escuche, si Sarai tomó una decisión con base en la frustración, aquí estamos viendo a Agar la egipcia, que nada tenía que ver con promesas de Dios, la vemos tomando una decisión con base en ¿qué diríamos? En la desesperación. Yo creo que esa mujer no quería que amaneciera, quería seguir durmiendo y que no volver a la realidad. No se lo voy a leer, pero se lo voy a contar. Entonces ella huye, se va. ¿A dónde? Se va. Llega a un desierto. Y en ese desierto, mire tan bonito Dios, dice la Biblia que el ángel de Jehová se le aparece en ese desierto. Tremendo, ¿cierto? El ángel de Jehová. Y le hace una pregunta: Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Tan bonito Dios preguntando lo que él ya sabe, ¿no? Siempre usted lo va a ver así en la historia. Y ella respondió: estoy huyendo de delante de Sarai, mi señora. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del ángel de Jehová? Le dijo: ah, sí, entonces usted va a hacer algo, se va a devolver y va a empezar a ver a su señora con buenos ojos. Literalmente voy a leer como está. Dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Venga, ¿será que Dios no sabía lo que esta pobre mujer estaba viviendo? Como cruel Dios, ¿no? ¿O será que Dios tiene algo de sabiduría y de razón en lo que dice? Entonces le dice: no, señora, yo la entiendo, pero devuélvase, póngase sumisa bajo la mano de su señora. Ay, papá. Ahora yo le pregunto a usted, póngase en los zapatos de Agar, ¿usted le hubiera obedecido a Dios? Quizás si Dios lo puso a usted bajo un jefe o una jefe
Y usted está esperando que Dios saque a esa jefe del trabajo, que la echen, que la cambien, que alguna cosa rara pase. Y Dios dice, le está diciendo a usted en esta hora, precisamente ahí la puse, porque yo estoy formando algo en usted. Más bien, no piense en renunciar, sea sumisa, ore por su jefe, bendígalo, de regreso llévele una manzana a su señora, en fin. A lo mejor cuántos de aquí dirían a Dios, uy Dios, pídame cualquier otra cosa, pero no me pida eso. Trabaja raro Dios, ¿sí o no? Trabaja raro. Entonces, ojo a esto. Entonces, no solamente el ángel de Jehová le dijo eso a Agar, sino que le dijo algo como esto. Le dijo, mujer, déjame decirte algo. Yo voy a multiplicar tu descendencia. La promesa que no había escuchado Sarai todavía, la está escuchando ¿quién? Agar, una esclava egipcia. Y el ángel de Jehová le está diciendo, voy a multiplicar tu descendencia. Es más, el hijo que llevas en tu vientre, ya le tengo el nombre, se va a llamar Ismael, que quiere decir Dios oye. O sea, tú piensas que tú eres un cero a la izquierda en esta sociedad, pero yo quiero decirte que yo he escuchado tu clamor y que yo te escuché, y ese hijo que llevas en tu vientre se va a llamar Ismael y será grande. Opa, será grande. Habrá muchas naciones que se levantarán contra él, pero él será fuerte. Habitará entre sus hermanos, le dice, delante de sus hermanos habitará. Así que mamita, tranquila, tú. Y entonces ella recibe una palabra. ¿Una qué? Palabra. Y antes de irse, dice, este lugar, le voy a poner un nombre a este lugar. Y le voy a poner como nombre a este lugar, el pozo del viviente que me ve. En otras palabras, Dios no solamente me oye, sino que ahora también sé que Dios me ve. Y eso es lo último que yo quiero decirte. Dios es un Dios que oye y Dios es un Dios que ve. La Biblia dice que Dios no es sordo, que los oídos de Jehová no se han vuelto sordos, sino que Él escucha el clamor de los afligidos. Eso dice la palabra de Dios. Ismael, Dios oye, porque ha oído mi aflicción. En alguna ocasión, si ustedes se acuerdan, un discípulo de Jesús invitó a un amigo llamado Natanael. Le dijo, camine que ya encontramos al Hijo de Dios, al enviado, camine. Y Natanael preguntó, ¿y de dónde es? Y entonces el amigo le dijo, él viene de Nazaret. Nazaret era algo así como Flandes, para el Tolima. Entonces Natanael dijo, ¿de Nazaret ha de salir algo bueno? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¿De Flandes ha de salir algo bueno? Escuche. Y cuando llevan a Natanael delante de Jesús, Jesús lo llama por el nombre. Dice, hola Natanael. Y Natanael, ¿qué pasó? ¿De dónde conoces mi nombre? Y Jesús le dijo, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi.
el Dios que oye, el Dios que ve. ¿Usted cree que Dios solamente nos oye cuando oramos acá? ¿O que nos ve cuando estamos aquí? Te ve cuando duermes, te ve en tu trabajo, te ve cuando te levantas, te ve la actitud con la cual tú trabajas. Y a quienes han estado bajo una aflicción, hay una palabra también de Dios para ustedes, donde Dios hoy te dice: yo he visto tu aflicción. Yo no soy esquivo, te dice Dios, a tu aflicción. En el verso 13 termina diciendo la palabra de Dios: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Ver al que me ve. Y más adelante dice que ahí, en ese momento, bueno, ella llega a la casa, no da muchos detalles la Biblia, pero ¿cómo sería otra vez volver a esa casa, sí o no? Pero bajo una palabra, con otra actitud. ¿Cuántos dicen amén? Y al fin y al cabo da a luz y sale Ismael. Y Abraham es papá por primera vez a los 86 años de edad. 11 años después de que Dios le había dicho a Abraham, o de que Abraham haya obedecido la palabra: sal de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué otros principios puede aprender usted de esta historia? ¿Qué otras características de Dios usted puede ver en esta historia? ¿Sabe qué Dios está mostrando para mí en esta historia? Entre otras cosas, Dios le mostró a Agar, le mostró a Abraham y le mostró a Sarai que Él es soberano. No estaba escrito, no estaba en la agenda, por así decirlo, que Abraham se acostara con la egipcia, la embarazara. Pero Dios, aún nuestras malas salidas, nuestras salidas en falso, nuestros errores y aún pecados, puede transformarlos para su gloria, para su honra y para su alabanza.